Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la entrevista que tenemos para este día viernes. Vamos a cerrar la semana hablando de temas muy interesantes, como por ejemplo los trabajos que se están desarrollando en la carretera panamericana, en ese tramo que todos conocemos como Los Chorros. También vamos a hablar de la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad. Todos esos trabajos están siendo ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana de viernes. El Ministerio de Obras Públicas se mantiene trabajando en la autopista Los Chorros desde la madrugada del viernes 5 de abril, en la que se registró un desprendimiento de tierra y rocas en un tramo de la arteria. Tras el derrumbe, las autoridades trabajaron en una formación rocosa que amenazaba con ocasionar desprendimientos próximos, existiendo una zona peligrosa de alto riesgo para la vida de las personas que transitan por esa vía. Los horarios de circulación han variado desde el derrumbe. Esta semana se han mantenido de la siguiente manera: de 5 a 7:30 de la mañana en un sentido único hacia Santa Tecla, de 7:30 a 12 del mediodía, 2 carriles hacia San Salvador y 1 con destino al occidente, de 12 del mediodía a 5 de la mañana, 2 carriles hacia el occidente y 1 para quienes se dirigen hacia Santa Tecla. Pero este no es el único tema en materia de obras públicas. En mayo finaliza la licitación para la construcción de la primera fase del Bypass de San Miguel, que comprende una intervención de 3.5 kilómetros comprendidos desde el desvío de Moncagua hasta el desvío de El Obrajuelo. Esta obra tendrá una extensión de 22.27 kilómetros. La inversión será de $122.579.075 y será financiado con un préstamo del gobierno de Japón. En febrero pasado, el Ministerio de Obras Públicas informó que para la primera etapa del proyecto recibieron propuestas técnicas y financieras de las empresas DISA SADCB, Constructora MECO, Constructora Econ, Constructora Hidalgo e Hidalgo y Gabriel Couto S.A. Pero si hablamos de licitaciones, 3 de 14 ministerios que participan en el proyecto de simplificación y registro de trámites, liderado por el organismo de mejora regulatoria, aún no han presentado sus planes para reducir esa carga a sus usuarios. De las 2.240 modalidades de trámite encontradas en los 14 ministerios, el 80% de estas se concentra en 7 instituciones, entre las que se menciona al Ministerio de Obras Públicas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Ahí tienen ustedes un panorama de los temas que vamos a abordar esta mañana, nada más, nada menos que con el señor Ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Ministro, un gusto saludarlo y un gusto recibirlo en este espacio. No, al contrario, para mí es la oportunidad de tener contacto con la población y por supuesto el gusto de estar acá en este tan querido Canal 12. Ministro, comencemos hablando de los problemas que ha estado dando este tramo de la carretera panamericana, este tramo que todos conocemos como Los Chorros y que, bueno, se ha convertido desde hace algún tiempo en un dolor de cabeza para quien ha estado en la cartera de obras públicas. Se han hecho obras de mitigación, ya vimos lo que pasó en 2001, hubo un derrumbe, la carretera estuvo cerrada durante un tiempo, 2017 se registra otro derrumbe que le cuesta pues la vida a una persona, 2019 tenemos otra situación de emergencia en la que nuevamente se ve obligado pues a cerrar y a regular el tráfico en ese sector, quien está pues a cargo del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transporte, tomando acciones para evitar situaciones de riesgo para los miles de conductores que transitan por ahí todos los días. Bueno, evidentemente para todos los que vivimos en el área metropolitana entendemos nosotros la importancia que tiene este tramo de carretera, que constituye una de las entradas más importantes hacia San Salvador. La comunicación hacia uno de nuestros socios más importantes comercialmente, como es Guatemala, y en ella pues lamentablemente, bueno, esta sí es una auténtica carretera, tengo que decir, porque carretera viene de un concepto antiguo del paso de carretas, sí, claro. De ahí viene. Fue realmente, muy probablemente diseñada, construida en un lugar muy poco conveniente para una ruta de tal importancia. Quiero decir que desde que asumimos las diferentes responsabilidades en los temas carreteros del país, entendimos esta importancia y delineamos una estrategia no barata, pero de tratar de elevar
las condiciones de esa carretera en 3 fases diferentes. Sí. La primera de ellas, quiero recordarla, antes la carretera era una carretera sumamente ruinosa, bachosa, donde siempre habían choques entre buses frontales, y todavía creo en mi mente, recuerdo algunos casos de esos tipos, y la primera fase fue elevar el nivel de servicio de la carretera. Eso significaba pasar de esa clásica carretera de pavimento a una carretera de concreto. Asegurarnos que esos problemas de bacheo y de inversiones innecesarias fueran cosa del pasado. Y así hicimos la primera fase, invertimos cerca de 13, 14 millones de dólares en una primera fase. La segunda fase consistía en disminuir el riesgo en esta carretera. Eso tenía que ver también con obras importantes que superaban los 15 millones de dólares, pero que tenemos que ser muy honestos y decir, el país no tenía esa capacidad para poderla hacer. Entendiendo que este era un desafío muy delicado, decidimos apoyarnos en la estrategia de un socio técnico del más alto nivel del mundo, como fue Japón. Le dijimos a Japón, aquí tenemos un teatro interesante del cual quisiésemos que ustedes nos apoyasen. Ellos nos dijeron con todo gusto, gracias a Dios el país siempre ha tenido un prestigio importante en cuanto de la seriedad de enfrentar temas de este tipo, y hemos tenido desde ese entonces una asistencia de Japón y una estrategia programática de inversión de varios años para tratar de enfrentar este problema. Inmediatamente con Japón hicimos una evaluación de todos los taludes y detectamos cerca de 9 puntos diferentes que podrían ser sumamente susceptibles a este tipo de erosión. En una primera fase, con Japón decidimos intervenir los primeros de ellos, que fueron las inversiones que anteriormente hicimos, que en conjunto llegan alrededor de unos 5 millones de dólares. Y también delineamos otras acciones paralelas, como por ejemplo entender científicamente cómo era el comportamiento. Le pedimos apoyo también a la UCA. Creamos una unidad especializada y la UCA, por ejemplo, nos diseñó, fue motivo de una tesis de graduación, cómo era el comportamiento geológico de la zona para poder no empezar a invertir a la loca. Tú puedes tirar cualquier tipo de millones. El que menos sabe lo que te puede recomendar es, no hombre, derrumbe todo eso. No sé, pues eso estamos hablando de millonadas de millonadas. Es que si lo vemos desde el punto de vista de los ciudadanos, ministro, la mayoría se pregunta, bueno, ¿y por qué no se toma pues una decisión definitiva? Y mucha gente incluso pues se va por esa opción que dice, se debería de dinamitar la formación de rocosas de una sola vez. Sí, por ejemplo, pero por el tipo de roca, meter dinamita en determinado momento puede ser contraproducente. La dinamita te fractura y te hace fisuras internas que pudieran en determinado momento ser peligrosas. Pero atendiendo a esto, a la fiscalidad del país, pero también a la cantidad de necesidades que hay en el resto del país, delineamos una estrategia por fases. Y casual, este punto donde ocurrió este derrumbe ya estaba identificado como uno de los riesgosos, e incluso en la planificación Japón nos había mostrado interés en apoyarnos financieramente para, en parte de la inversión, para finales de este año. Nosotros lo teníamos perfectamente delineado y en la planificación. Sin embargo, ocurrió este evento fortuito de todos conocido, que una mañana a las 2 de la madrugada pues ocurrió esta situación. Quiero decir que una vez ocurrido esto, nosotros de igual manera, bueno, para terminar la lógica anterior, la segunda fase de los chorros significa recuperar y darle seguridad. Y la tercera, que también estamos llevando paralelamente, es un proyecto de ampliación y cambios sustanciales en mucho de la lógica del movimiento que actualmente tiene la zona. El Valle de San Andrés ya no está fuera del área metropolitana. El Valle de San Andrés forma parte realmente urbana de todo el conjunto del área metropolitana de San Salvador. Y la cantidad de gente que pasa todos los días, que nosotros la tenemos también calculada y monitoreada, es de las más grandes del país. Entonces tenemos que enfrentar también un concepto de ampliación y de otras obras que podría también, si hay tiempo, poderlas describir. En todo caso, una vez ocurrió el evento de todos conocidos, definimos 2 momentos claves. Uno era el momento de emergencia y otro son las obras de construcción. En la primera parte de emergencia dimos una orden. No podíamos pasar más de 24 horas desde que ocurrió el evento sin que tuviéramos recuperada la movilidad. Claro, no entendíamos exactamente cuál era la dimensión del problema. Desde horas nocturnas nosotros ya estábamos en el lugar, pero teníamos que esperar la luz del sol para también hacer una cantidad de inspecciones. Gracias a Dios logramos
retirar todos los escombros y todo en mucho menos de 24 horas. A las 6 de la tarde de ese día ya teníamos prácticamente despejado todo y bueno, como es de todos conocido, en la noche pues ya se dio la apertura en ese día. Luego de ahí no hemos terminado todavía la emergencia porque estamos construyendo unos muros gavionados y otras estructuras para que cualquier derrumbe que pueda ocurrir, que ya ocurrieron, la población probablemente no se ha dado cuenta, pero ya existen las obras de infraestructura para poderlo contener. Y paralelamente, la Comisión Nacional de Protección Civil nos dio el instrumental jurídico para proceder de inmediato a la contratación de las obras precisamente ya de reconstrucción que son necesarias ahí. Para ellas vamos a invertir cerca de $2 millones y el proceso inició ya hace días y este día se están recibiendo las ofertas precisamente de varias empresas nacionales para poder enfrentar esta obra ya en la etapa de reconstrucción. Ministro, pero digamos, si se va a hacer todo esto, el punto quizás que a todos nos asalta y nos cuestiona es, ¿va a continuar siendo tan problemática esta carretera con todas las acciones que se están tomando, considerando el tipo de formación rocosa, considerando, digamos, la carga vehicular que tiene esta carretera, la vibración de los vehículos pesados que transitan por ahí, que en determinado momento, digamos, luego de una circulación prolongada, pues esto no deja de afectar incluso también las mismas formaciones rocosas que están adyacentes a la carretera? Sí, yo tengo que decir algo con toda honestidad y toda sinceridad. En todos los países que viven en diferentes situaciones de riesgo, es imposible quitar el riesgo. Es de igual manera como que tú estuviéramos hablando y dijéramos, bueno, después que hemos reconstruido un país por el terremoto, ¿no va a ocurrir otro terremoto nuevamente? Probablemente puede ocurrir. El enfoque mundial que ahora se da sobre eso es que podamos tener sociedades y estructuras resilientes. Es decir, que aún a pesar de estas situaciones, tengamos la infraestructura, el enfoque, la gestión para poder desarrollar nuestras actividades aún a pesar de esto. Por ejemplo, en este sentido, con la asistencia de Japón, todo lo que nosotros estamos ahora instalando tiene un enfoque completamente diferente. Una de las grandes obras intervenidas allá en Los Chorros ocurrió en el 2001, cuando fueron los terremotos aquellos dos, y se colocaron mucha infraestructura, pero con otro enfoque. Esas mallas no son capaces de contener un derrumbe, no han sido nunca capaces. Fueron colocadas en realidad para pequeños desprendimientos que pudieran ocurrir, no los que ocurren. Lo que nosotros estamos ahora instalando con la cooperación japonesa es otro concepto. Es infraestructura que en realidad sí es capaz de contener eventos de dimensiones mucho más grandes que las anteriores. Estamos haciendo anclajes en roca, por ejemplo, de cerca de 15, 16 metros de profundidad. Estamos construyendo muros alcancía que cuando ocurren los desprendimientos son capaces de contener, y otros que creo ahí se han dado cuenta los que del modelo anterior que lo hemos hecho, que es el deber ser. Seguimos nosotros planificadamente en la siguiente fase, no solamente es ese punto, son cerca de 3 puntos más que vamos a intervenir progresivamente para poder tener todo un escenario de mayor seguridad. Aparte de eso, también con la colaboración de Japón, vamos a recibir la donación, que ya la tenemos, ya la recibimos, de cierto monitoreo continuo, que va a medir tanto el agua, lluvia, como también la actividad sísmica. Vamos a colocar pantallas electrónicas y hemos diseñado a proceder un software especial que ante determinadas condiciones en ambas entradas se restrinja el acceso, porque en ese momento la lluvia ya superó ciertos umbrales que técnicamente nos indican que ya puede ser muy riesgoso o que puedan haber alguna actividad telúrica o un movimiento sísmico importante que nos diga y nos indique que debemos de parar. Eso será instalado en ambos lados de la carretera, como también una ayuda tecnológica complementaria para una zona que es riesgosa. Ministro, aún así, esto es más barato que pensar, como otros fríamente podrían decir, no hombre, construyamos una carretera por otro lado. Wow, estamos hablando de un concepto diferente.
Ministro, una de las interrogantes es cuándo se puede restablecer la circulación ya, digamos, con normalidad en este punto de carretera, porque incluso hemos escuchado esta semana a empresarios diciendo, mire, ya nos está afectando a nosotros los problemas de circulación que hay ahí. La gente también se queja y dice, mire, yo trabajo en la zona de Occidente y movilizarme me está costando más. La gente que viene de Occidente para la zona de Santa Tecla o otros puntos de la ciudad de San Salvador dicen, mire, a nosotros también nos está generando ya problemas, y obviamente todos vuelven a ver al Ministerio de Obras Públicas, que es en este caso la cartera que está bajo su mando. Bueno, tengo que decir que este es un tema sumamente delicado. Las decisiones de este tipo sabemos que no son fáciles. Tenemos un brazo técnico que es el que analiza y determina algunas soluciones. Está dirigido por el Viceministerio de Transporte en colaboración directa con la Policía Nacional y otras instituciones más. Pero esta decisión, en realidad, tengo que ser muy honesto, que no es tomada por el Ministerio de Obras Públicas, sino en este caso, en el contexto de la emergencia, fue tomada por la Comisión Nacional de Protección Civil, sí, en la cual están el resto de ministerios, inclusive tiene representación de la empresa privada, y fue tomada las alternativas a votación a mano alzada. Esto querría decir bajo ciertos criterios fundamentales. El primero de ellos, que nosotros lo dijimos, no podemos restringir el paso. Es decir, tenemos que buscar una solución que equilibre los diferentes intereses. El Estado, por supuesto, tiene que defender el interés público, pero el interés público y el interés de las mayorías está representado todas las áreas intervinientes, los sectores productivos, pues la gente, hay cosas que sí son, nadie lo puede negar. Los flujos que en determinado momento el Viceministerio de Transporte determinó son flujos y operaciones que atienden a las necesidades que hay. Nadie niega que el bombazo de gente que entra en las mañanas al área metropolitana representa la gran mayoría. Y nadie puede negar que en la tarde el bombazo que sale necesita también que ser atendido. Aún así, el día de anteayer tuvimos una reunión muy interesante con los representantes de la empresa privada, especialmente los exportadores que tienen zonas francas ahí en el lugar. Los invitamos, tuvimos una reunión interesante en el Ministerio de Obras Públicas para oírles y también ellos invitarlos a que se incorporaran a una mesa de permanente discusión de estos temas. Ellos nos aportaron interesantes propuestas. Nos manifestaron su interés también por colaborar en la implementación de algunas de estas propuestas, y hemos dicho que inclusive la próxima semana podríamos tener ya algunas conclusiones. Estamos trabajando de manera cordial y con un diálogo franco, sincero, muy propositivo, y gracias a Dios creo que vamos avanzando en este tema. Esto, por supuesto, no inhibe el que van a haber molestias. Obviamente no podemos aperturar los 6 carriles que tenía la carretera en este lugar, pero creo que en ese sentido el país hemos madurado bastante y hemos entendido como salvadoreños que teniendo diálogo, buscando algún consenso, podemos buscar unas soluciones intermedias donde todos podamos tener diferentes niveles de satisfacción. El factor riesgo es un punto importante, ¿no? Porque definitivamente la cantidad de personas que circulan por ahí es una cantidad grande, y el riesgo, bueno, lo hemos visto que ha estado latente desde el año 2001, que creo yo que es el ejemplo más doloroso que hemos tenido de gente que murió ahí cuando iba transitando y quedó atrapada, digamos, en medio de situaciones que ocurrieron producto de los terremotos. Vimos lo que ocurrió en 2017 con la persona que le cayó una roca a su vehículo y que quedó, pues, lastimosamente perdió la vida. Y vemos otra situación, que este derrumbe del que estamos hablando hoy ocurrió en la madrugada. Afortunadamente, pues no hubo nadie que sufriera daños ni en sus automóviles ni en su parte física, pero hemos visto que el factor riesgo es importante también, y eso se debe de medir, y eso creo que es parte también que los ciudadanos tienen que entender, porque difícilmente, o sea, a veces pensamos solo se nos está restringiendo el paso, pero el factor riesgo también es elevado de las personas que pasan por ahí a diario. Sí, efectivamente, en el 2009 fuimos catalogados por las Naciones Unidas como el país más vulnerable del mundo, de todo el mundo, y de ese momento hasta la fecha
ahora hemos pasado del top 10, ya no estamos ni en los primeros 10 países, hemos superado. En este tema, el Ministerio de Obras Públicas adoptó una estrategia que todos la conocen, era enfrentar el problema de las cárcavas y de los derrumbes. Lo que nosotros procedimos a hacer fue un catastro nacional que no existía sobre esto e identificamos cerca de 980 puntos en todo el sistema carretero del país que necesitaba niveles grandes de inversión para poder evitar lo que tú estás diciendo. De ellos, a la fecha, ya superamos los 750 puntos que hemos intervenido en cada uno de estos lugares con inversiones importantes. Algunas de ellas son obras que han sido fotografiadas y publicitadas enormes y muy complejas. Otras, tengo que decir, eran pequeñas. Pero nosotros sabemos perfectamente que si no se atiende aquello que es grande, una vez fue pequeño. Y si no se atiende rápido, eso te hace muy complejo. Yo creo personalmente, y así ha sido también reconocido mundialmente, El Salvador de manera seria y técnica ha enfrentado este fenómeno atendiendo a su naturaleza geológica, sus características, y gracias a Dios de manera razonable vamos avanzando. Las obras... Sabemos perfectamente qué hacer en este punto de los chorros, estamos trabajando, tenemos los especialistas que conocemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, y lo único que pedimos a la población es un poco de paciencia. Hacer las cosas requiere constructivamente un tiempo razonable para hacerlos. Y todos los días estamos discutiendo si las medidas que hemos tomado son las más razonables, son las que más convienen a todo el gran conglomerado de intereses que hay ahí. Hay transportistas, hay buceros, hay gente que necesita obviamente llegar a su trabajo, hay gente que necesita comerciar, están los productores, todos necesitamos de la infraestructura en el caso de los chorros. Pero esa es una preocupación de todos los días y vamos a terminar bien este proyecto. Ministro, ¿cuánto se va a invertir en esta fase en la que ustedes están trabajando hoy a raíz de lo que ha ocurrido con esta digamos, situación de la carretera panamericana en este tramo que todos conocemos como Los Chorros? Son alrededor de $2 millones. Quiero también mencionar de que vale la pena decirlo, que son producto de ahorros de proyectos que dentro del Fondo de Conservación Vial pudimos de manera emergente poder incorporar para, de una manera, el país necesita esto y de manera inmediata se dispuso la cantidad para poderlo desarrollar. Muy bien, hay otros proyectos que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas, la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad. Tenemos entendido que ya también está en una fase final y que Obras Públicas espera tener esto pronto, ya listo. Bueno, tengo que decir de que este proyecto, porque a veces podemos cometer el grave error de ver el fenómeno de la proyectitis, que yo siempre les digo, de empezar a hablar de proyectos y empezar pero debemos de salirnos un poco de los proyectos y ver el panorama del país. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, entendemos que la infraestructura es vital para el desarrollo. Y a partir de eso delineamos en realidad y llevamos en ejecución 5 planes maestros diferenciados en diferentes áreas del país. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Aun cuando tú me estás preguntando de un proyecto en realidad. Sí. Porque no quisiera que un ciudadano, por ejemplo, diga, mire, ¿y usted por qué se mete tanto pisto aquí, aquí no? ¿Cuál es la idea y la lógica? Yo creo que el ciudadano debe de entenderlo. Nosotros tenemos un primer plan maestro que está orientado hacia reforzar y mejorar las capacidades en toda la zona oriental del país, porque ha sido la zona que ha tenido históricamente la menor inversión y hay grandes potenciales que poder hacer. Esa es la primera región. La segunda región es a donde vamos a hablar, que es potenciar la franja costero-marina del país. El país tiene no solo una belleza, un potencial increíble a través de aprovechar la zona costera del país. Rápidamente te digo, para llegar al proyecto, la tercera gran zona es la zona norte del país. Tenemos una carretera longitudinal del norte construida, pero necesitamos, cada uno tiene diferentes enfoques de infraestructura. En la zona norte necesitamos especialmente esforzarnos en mucho de la conectividad rural. Porque ya tenemos una enorme carretera, pero hay que conectarla en algunos puntos y especialmente la eficiencia rural es vital ahí. La cuarta zona es la realidad de las ciudades. El 60% de la población vive en ciudades y ahí tenemos que desarrollar otro plan también y podríamos hablar del área metropolitana, que es lo que estamos pensando, y en otras áreas que hay pasos ineludibles de desarrollo que se están haciendo.
Y la quinta zona es la parte occidente del país, que ha tenido la mayor inversión, y aquí mucho del énfasis es el mantenimiento. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando llegamos al proyecto de la carretera, la ampliación al Puerto de la Libertad, en realidad el enfoque estratégico no es de la carretera, en realidad son los 3 brazos. San Salvador conectado hacia la franja costero marina en sus 3 grandes brazos. ¿Cuáles son esos brazos? Perdón, tengo que hablar de San Salvador porque es el núcleo más grande, nadie puede negar el peso que tiene. Su brazo oriental es la carretera que lleva hacia el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Ramero. Y ahí estamos haciendo una iluminación, estamos terminando la iluminación y estamos obviamente dirigiendo y orientando los esfuerzos que a través de la financiación de Fomilenio el Ministerio de Obras Públicas realiza con la ampliación a 4 carriles de la carretera al aeropuerto y Zacatecoluca. Sí. Ahora hablemos del brazo central que comunica San Salvador con la franja costero marino. Ahí entra precisamente el proyecto de ampliación del Puerto de la Libertad y el Bypass de la Libertad. Son dos obras, en realidad son 5 segmentos diferenciados, pero que podemos reubicarlos en 2 grandes obras. Y el brazo occidente es San Salvador hasta el puerto de Acajutla. Son cerca de 86 kilómetros que en los últimos años hemos ido interviniendo planificada y progresivamente, y que ahora estamos, este mes pasado dimos la hora de inicio del último tramo, que es entre Armenia, son cerca de 10.2 kilómetros entre Armenia hasta San Julián, con lo cual tendremos todo totalmente mejorado y envidiablemente, hablando en escala centroamericana, de manera envidiable, los 3 grandes brazos de San Salvador hacia el mar, hacia la franja costero marina. Ahora, tú me preguntas, ¿y qué pasa con el proyecto de la ampliación del Puerto de la Libertad? Es una necesidad imperiosa y que no podía tardarse más. El Puerto de la Libertad representa uno de los lugares turísticos al que la gran mayoría, si no todas las personas que vienen a El Salvador, lo visitan, si quieren visitar la costa. Y teníamos que terminar la ampliación. Estamos ya muy próximos a terminar. Todas las obras fundamentales ya fueron construidas, pero nos han quedado algunos detalles de pequeñas. Hay un puente El Jute, que estamos todavía terminándolo, unos retornos pequeños que estamos ya terminando, y en un lapso de unas cuantas semanas nosotros ya estaremos terminando totalmente esas obras para que puedan ser disfrutadas, y nos permitirá acercarnos realmente a lo que es la costa salvadoreña. El bypass, que es una obra muy diferente, es una obra de apertura, es de todas las obras de infraestructura en el orden carretero, es lo más complicado que hay. Nos encontramos trabajando en 3 frentes diferentes. Estamos construyendo en medio un viaducto, técnicamente una obra técnicamente muy compleja, pero vamos a buen paso en cada uno de los frentes. Esperamos nosotros en unas cuantas semanas terminar la ampliación de la carretera del Puerto de la Libertad y planificadamente a la finalización del verano del 2019-2020 la terminación del bypass. Es una obra compleja que llevará todavía muchos detalles que poder avanzar. Muy bien, vamos a continuar nosotros conversando con el señor ministro de Obras Públicas, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Le invitamos a usted a que siga con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM.